En circunstancias normales, aproximadamente el 90% del nitrógeno que se elimina por la orina se encuentra en forma de urea. Las cantidades exactas de cada compuesto varían, sin embargo, dependiendo de las proteínas de la alimentación y del estado fisiológico. De hecho, la excreción de iones amonio aumenta durante una acidosis, ya que el riñón secreta amoníaco para que se una a los protones en la orina. El adulto sano se encuentra en equilibrio nitrogenado. En otras palabras, la cantidad de nitrógeno excretado cada día, principalmente por vía urinaria, se compensa con el nitrógeno ingresado, principalmente en las proteínas de la dieta. Se produce una balanza nitrogenado negativo cuando el nitrógeno excretado supera al ingerido, y un balance nitrogenado positivo cuando la cantidad excretada es inferior a la ingerida, como en el caso de los niños. Hay algunas personas que tienen padecimientos agudos padecen un balance nitrogenado, y las personas que no ingieren la suficiente ingesta proteica diaria pues pueden tener diversos padecimientos, entre los cuales vamos a señalar uno en la última diapositiva de esta presentación. La digestión enzimática de las proteínas se da básicamente en tres regiones: en el estómago, en el intestino delgado y en las células epiteliales del intestino. Las enzimas proteolíticas, es decir, las que rompen las proteínas de los alimentos en sus aminoácidos, se encuentran pues en estas tres regiones, y también se llaman proteasas, enzimas proteolíticas o proteasas. Muchas de estas proteasas digestivas se sintetizan en sus formas inactivas más grandes, en compuestos, macromoléculas más grandes que no son activas enzimáticamente, que se denominan zimógenos, con Z, zimógenos. Tras secretarse estos zimógenos al tubo digestivo, se escinden, es decir, se separan para producir las proteasas ya de forma activa. En el estómago, la pepsina comienza la digestión de las proteínas, hidrolizándolas en polipéptidos, en cadenas más cortas de aminoácidos. El contenido del estómago pasa después al intestino delgado, en donde actúan enzimas producidas por el páncreas exocrino. Las proteasas pancreáticas, que incluyen a la tripsina, a la quimotripsina, a la elastasa y a la carboxipeptidasa, escinden, es decir, separan a los polipéptidos que venían del estómago en oligopéptidos, es decir, en cadenas aún más cortas de aminoácidos, y en algunos aminoácidos libres también. La escisión, es decir, la separación posterior de estos oligopéptidos a aminoácidos, la llevan a cabo una serie de enzimas producidas por las células epiteliales intestinales. Entre estas enzimas proteolíticas están las aminopeptidasas, localizadas en el borde del cepillo, y otras peptidasas localizadas también en las células propias. Por último, los aminoácidos producidos por la digestión de las proteínas se absorben por las células epiteliales intestinales y después penetran en la sangre. Dentro de las células existe un gran número de sistemas de transporte superpuestos para los aminoácidos. Algunos sistemas contienen transportadores facilitadores, mientras que otros contienen transportadores dependientes de sodio, que permiten el transporte activo de los aminoácidos al interior de las células. Los defectos de transporte de los aminoácidos dan lugar a enfermedades. En las células, las proteínas se están sintetizando y degradando de forma continua. Hay un recambio en la concentración de aminoácidos dentro y fuera de la célula, existiendo en ellas una amplia variedad de proteasas para llevar a cabo esta actividad. Las proteasas, por ejemplo, lisosómicas, las catepsinas, degradan las proteínas que penetran en los lisosomas. Las proteínas citoplasmáticas destinadas al recambio se unen de forma covalente a la pequeña proteína ubiquitina, que interacciona posteriormente con un complejo proteico de gran tamaño, el proteosoma, para degradar la proteína en un proceso dependiente de trifosfato de adenosina o ATP. Los aminoácidos liberados en el recambio de las proteínas pueden utilizarse para la síntesis de nuevas proteínas o para la producción de energía. Y bueno, la activación de los zimógenos gástricos que mencionamos anteriormente
y de los pancreáticos se muestra en esta figura que se encuentra aquí. El pepsinógeno cataliza su propia escisión, su propia ruptura al bajar el pH del estómago cuando los jugos gástricos entran en juego. En el intestino, el tripsinógeno se escinde por la acción de la enzima enteropeptidasa para formar la proteasa tripsina activa. La tripsina entonces juega un papel clave catalizando la escisión y la activación de los demás zimógenos pancreáticos, como lo son el quimotripsinógeno, la proelastasa y la procarboxipeptidasa, precursoras respectivamente de la quimotripsina, la elastasa y la carboxipeptidasa. Y por último tenemos aquí una enfermedad relacionada con la malnutrición y con el bajo consumo de proteínas en la dieta. Esta enfermedad se denomina Kwashiorkor. Es una palabra de origen africano. Es una forma de desnutrición que ocurre cuando no hay suficiente proteína en la dieta. Las causas principales son pues el hambre que se vive en los países del tercer mundo, el suministro limitado de alimentos y los bajos niveles de educación también de las personas, cuando las personas no comprenden cómo consumir una dieta apropiada. Esta enfermedad es más frecuente en países pobres y a menudo ocurre durante una sequía u otro desastre natural o durante épocas de inestabilidad económica y política. Estas situaciones son responsables de la falta de alimento, lo cual lleva a que se presente desnutrición. El Kwashiorkor es muy raro en los niños de Estados Unidos, por ejemplo, y solo se presenta en casos aislados. Sin embargo, un cálculo gubernamental sugiere que hasta el 50% de los adultos mayores en los asilos, también en los Estados Unidos, no reciben la proteína suficiente en su dieta. Cuando el Kwashiorkor sí se presenta en los Estados Unidos, generalmente es un signo de maltrato infantil y descuido grave. Pero bueno, en los países pobres la principal fuente de energía son los carbohidratos, porque son alimentos básicos y muy baratos, como son pues las pastas, el arroz, etcétera, los cereales. Por lo tanto, la gente tiende a consumir en grandes cantidades esos alimentos, y la proteína, que por lo general viene de alimentos como el pescado y la carne, pues son alimentos caros y la gente no tiene manera de adquirirlos. Los síntomas principales son que existen algunas pigmentaciones en la piel, se disminuye la masa muscular como se muestra en la fotografía, se presenta diarrea y además deficiencia en el aumento del peso y el crecimiento, una fatiga muy grande, aunque se haga una actividad física menor. Cambios en el cabello, el color se vuelve rojizo, su textura es diferente, reseca, aumenta el número y gravedad de las infecciones debido al daño en el sistema inmunitario, hay una gran irritabilidad y el abdomen protuye. Si se dan cuenta, el niño parece regordete, y es debido a la disminución de la albúmina en la sangre, que hace que salga el agua de las células hacia la región abdominal. Que el agua intersticial entonces aumenta considerablemente. Hay letargo, hay apatía, hay pérdida, hay sarpullido, dermatitis, y puede llegar a shock y muerte. Y bueno, este es un ejemplo de una de las enfermedades que pueden presentarse cuando se prescinde de la cantidad suficiente de aminoácidos en la dieta. Recordemos que la cantidad recomendada de proteínas en la dieta es del 12% de las calorías totales ingeridas en los alimentos diariamente. El 12% de las calorías deben de provenir de proteínas.